Las aduanas no deben ser observadas nunca como una traba a nivel internacional en nuestras operaciones de comercio exterior. Es una ventaja competitiva, es un área de desarrollo importante y desde luego un área de mejora que facilita y contribuye mucho a la expansión de nuestros productos a nivel internacional. Dentro de las operaciones de comercio internacional, identificar a tu proveedor de logística de aduanas es fundamental dentro de la cadena logística. Contar con la figura del integrador, como es nuestra compañía, donde está presente en más de 220 países y con la experiencia de más de 40 años en el sector, es un elemento de éxito importantísimo a tener en cuenta y en el cual nosotros estamos apoyando desde hace muchos años como DHL a todos estos sectores. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Núñez, soy el responsable del Departamento de Aduanas de DHL Express en España. Vamos a hacer una pequeña ponencia y luego estoy a su entera disposición para cualquier pregunta, ¿no? Antes de empezar la ponencia, comentarles que participando en todas las ponencias que hacemos en estas jornadas tendrán acceso a un certificado de asistencia que, en colaboración con CIF, que es el Centro Internacional de Formación Financiera de la Universidad de Alcalá de Henares, les proporcionará un diploma o certificado, ¿vale? Vale. 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 Bueno, las aduanas existen en todo el mundo y existen desde el principio de los tiempos, no es un invento de la era moderna. Por lo tanto, es una cuestión que tenemos que tener siempre presente en todas nuestras operaciones de comercio internacional. ¿Funcionan de la misma manera? No. ¿Tienen la misma legislación? No. Por lo tanto, ya tenemos un elemento importantísimo a tener muy en cuenta en todas nuestras operaciones de comercio internacional, tanto cuando compramos como vendemos, ¿vale? A nivel internacional. Todo esto comienza el día que tenemos una idea, tenemos un producto, tenemos una empresa, nos ponemos en marcha y decidimos importar o decidimos exportar. En definitiva, queremos salir fuera de lo que es el comercio puramente local, queremos introducirnos dentro del comercio internacional. Y cuando surge esa idea a nivel emprendedor, a nivel empresa, siempre tenemos en cuenta muchísimos elementos, muchísimos factores. Pero lo que rara vez o pocas veces nos encontramos en las empresas es que se tenga en cuenta en esas reuniones el factor de las aduanas. Es un elemento importantísimo a tener en cuenta, ¿vale? Nos sentamos con el director financiero, es importante cobrar. Nos sentamos con el departamento de marketing y comerciales, es muy importante vender, pero tan importante como eso es saber si vamos a ser capaces al final de materializar la compra o materializar la venta. Eso es importantísimo, ¿vale? Dentro de las operaciones de comercio internacional. Estos son 5 elementos que yo considero que son claves en la preparación de una operación de comercio internacional. Siempre desde la perspectiva del mundo de las aduanas, muy importante, y con el conocimiento que nuestra compañía tiene a nivel internacional. La primera, la de conocer nuestro producto desde el punto de vista aduanero, que lo veremos en otra slide un poquito más adelante. Conocemos muy bien nuestro producto, mejor que nadie seguramente, pero desde el punto de vista aduanero, ¿realmente sabemos, lo conocemos? Rara o poca vez. Por lo tanto, es un elemento a desarrollar en todas las operaciones de comercio internacional, que es el conocimiento aduanero de nuestras mercancías. Identificarnos dentro de la cadena logística y a nuestros proveedores todavía es mucho más importante. Somos vendedores, somos exportadores, somos compradores, somos importadores. Pero como veremos ahora un poco más adelante, dentro de la cadena logística intervienen muchos más actores. Por lo tanto, también es importante conocer y definir esos interlocutores. Segmentar nuestras operaciones, lo estaba comentando hace un segundo. Finanzas, cobros, marketing, venta, todo eso es importantísimo.
pero también hay que reservar un segmento exclusivo para la parte de aduanas en todas las operaciones de comercio exterior. Si no contamos con esos expertos, porque no siempre todas las empresas tienen medios suficientes para contar con esos expertos, se tienen que apoyar en empresas como las nuestras, que sí que podemos darle todo ese apoyo, todo ese soporte y con todo ese conocimiento a nivel internacional. Esto es importantísimo. No hagamos una venta, no hagamos una compra si realmente no sabemos con lo que nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar en ese destino o con esa compra en cuanto al mundo de las aduanas. Conocer los costes de nuestras operaciones, importantísimo. Y en el mundo de las aduanas, dependiendo de qué continente, dependiendo de qué país, nos vamos a encontrar con costes completamente diferentes. No tiene nada que ver el brokeraje o los costes añadidos que nos podemos encontrar en Latinoamérica con los asiáticos o con el mercado americano. Por lo tanto, el tema de costes por operación, y no me refiero al transporte, no me refiero a los costes de los agentes, sino los costes extraordinarios en términos de aduanas que nos podemos encontrar, es importantísimo a la hora de conocerlo. ¿Bien? Y por último, identificar las barreras administrativas. En las aduanas del siglo XXI no son las trabas económicas las más importantes, sino las trabas administrativas. De manera que si queremos vender a China, nos podemos encontrar que una simple etiqueta en el mercado puede condicionar que podamos entrar o no entrar en ese mercado. Una cuestión simplemente de traducción literal del producto también puede condicionar esa entrada. Una licencia, una homologación, un permiso. Estamos hablando de documentación, estamos hablando de papeles. No estamos hablando de entrar en un mercado, pagar o no pagar. Es que puede ser que aun pagando, si no contamos con esa documentación, si no contamos con esos permisos, probablemente nuestro producto no se pueda exportar, no se pueda importar a esos países. Por lo tanto, ese es el mayor condicionante y en el que más incido con todas las empresas con las que trabajamos. Las barreras administrativas, que son las aduanas del siglo XXI en todo el mundo. No es una cuestión de la Unión Europea, donde hay un sistema armonizado, que los 28 países que formamos parte de la Unión Europea tenemos una legislación única aduanera, pero no tiene nada que ver con la latinoamericana, asiática, en Australia, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que son totalmente diferentes y hay que ir país a país, punto a punto, conociendo esas trabas o esas dificultades administrativas antes de dar. Por lo tanto, si no resolvemos estas 5 preguntas de partida, difícilmente nuestras operaciones de comercio internacional podrán llevarse a término. Esto es importantísimo. Y si en alguno de estos puntos no tenemos capacidad suficiente, tenemos que apoyarnos en compañías como DHL para de alguna forma contar con el asesoramiento suficiente para poder llevar a término este tipo de operaciones. Dentro de la cadena logística, identificarse como comprador o vendedor es muy fácil. O somos fabricante y exportador, o somos comprador y somos importador. Pero lo difícil es identificar dentro de la cadena logística quiénes son tus proveedores de servicios, ¿vale? Por eso nuestra recomendación siempre es tener un interlocutor único que de principio a fin intervenga en todo el proceso de la cadena logística, desde el principio. De manera que cuando las cosas van bien, todo el mundo se apunta al éxito, pero cuando las cosas van mal, porque algunas veces van mal, que te toque hablar con uno, no con muchos interlocutores a la hora de resolver los problemas. Porque lo más difícil, las operaciones de comercio internacional, es tener un buen interlocutor en el país de destino, donde a lo mejor no tienes un buen corresponsal o un representante comercial. Y es importante no sentirse solo en ningún momento en nuestras operaciones de comercio internacional. Por eso la figura del integrador es muy importante, para que de principio a fin, desde la recogida, el almacenaje, los procesos de aduanas y los procesos de entrega en destino, tengas un solo interlocutor para todas las operaciones de comercio internacional. En el mundo de las aduanas no hay que verlo como un problema. En el mundo de las aduanas hay que verlo como un reto. Adaptarnos para ser más competitivos es importantísimo, y de hecho aquellas empresas que han formado y ya están formando parte de la venta del comercio internacional están cada día siendo más competitivas y mejorando incluso hasta los productos, el desarrollo, la investigación, etcétera, etcétera. ¿Conocemos nuestros productos? Mejor que nadie. Tenemos un grandísimo conocimiento desde el punto de vista comercial, un buen desarrollo de marketing, un amplio conocimiento comercial y contamos con los mejores estudios de mercado, sin duda alguna. Pero ¿y desde el punto de vista de aduanas? ¿Conocemos los procesos que inciden en la importación, en la exportación,
en el tránsito, los requerimientos, las documentaciones, las licencias, acuerdos preferenciales, ese gran desconocido. Con Latinoamérica, con muchos países hay acuerdos preferenciales, con muchos países del mundo hay acuerdos preferenciales. Por lo tanto, podemos mejorar nuestras compras y nuestras ventas si contamos con la información necesaria y contamos con la compra-venta entre dos países que tienen acuerdos bilaterales entre ellos y por lo tanto hay ventajas desde el punto de vista administrativo. Son elementos que son totalmente desconocidos en el momento que entramos dentro de las operaciones y esto incidimos mucho en tener cada vez más y mejor información dentro de nuestras operaciones. Por lo tanto, adaptarnos para ser más competitivos. El TARIC. Dentro del mundo de las aduanas, igual que en el mundo se hablan muchísimas lenguas, pues, desde el punto de vista aduanero, y fue lo único, en lo poco que se puso de acuerdo el Comité Aduanero Mundial en todos los países, fue en hablar un lenguaje único, inglés, francés, alemán, español, no, en hablar un solo lenguaje, de manera que idearon un sistema de codificación numérica en el cómo llamar a las cosas desde el punto de vista aduanero. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, lo comentaba Nicolás. El problema es que solamente hasta el 6º dígito está armonizado a nivel internacional por lo que es la Cámara de Comercio Internacional. Solamente hasta el 6º dígito. A partir del 6º dígito, los cambios pueden ser totalmente dispares o radicales. Entonces, mucho cuidado en nuestras operaciones, porque puede ser que si nos manda un señor de Hong Kong una partida TARIC diciendo, no, mira a ver en Europa, a ver si puedes vender este producto, por ejemplo, en el modo importación, y nos dan una partida a 8, 10 o 12 dígitos, cuidado, porque a lo mejor esa partida arancelaria que identifica ese producto es muy válida en Hong Kong, pero no en la Unión Europea. O, como estamos viendo ahora cada vez más, con Latinoamérica, cuando exportamos a Latinoamérica, nos estamos encontrando con que muchas partidas arancelarias europeas no existen en Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos un problema a tener en cuenta. Hay que tratar de alguna forma de traducir lo que es nuestro sistema armonizado con el sistema armonizado del país o el continente donde queremos vender esa mercancía, si queremos identificar el qué, porque al final el código TARIC a nivel internacional, que está dividido en 21 capítulos donde está todo lo que existe y lo que no existe también, porque siempre hay un capítulo que pone y lo demás, ¿no? También existe, lo que trata de identificar es al final el qué, lo que paga una parte, pero también si se puede o no se puede importar, qué documentación me va a ser necesaria, qué licencias, qué homologaciones. Por lo tanto, tengo que tener una muy buena identificación del producto desde el punto de vista aduanero dentro de mi estudio de mercado o de operación de comercio internacional. Y siempre teniendo en cuenta, insisto, que cada mercado, cada país, cada continente cambia a partir del 6º dígito el sistema de codificación. Si quiero saber, en el caso que comentábamos, las piezas o repuestos de maquinaria en Latinoamérica, que me van a pedir, tengo que conseguir la traslación porque la partida arancelaria no es la misma en Europa que en Latinoamérica, ¿vale? Ni en Estados Unidos tampoco es la misma, la partida y la subpartida. Por lo tanto, tengo que conseguir identificarla, que se puede hacer, no hay ningún problema, y una vez que la tengo, consultar en ese país qué es lo que me van a pedir y cuánto tengo que pagar y si puedo importarlo, porque a veces el problema es que hay algunas partidas que por razones culturales, sociales, políticas, administrativas, están terminantemente prohibidas importar o exportar a un país determinado. O sea, nos podemos encontrar con una prohibición absoluta dentro de ese territorio o mercado, ¿no? Esto es un ejemplo de identificación de jamones que, como pueden ver, hasta lo que es el 6º dígito, pues se concentra en jamones como tal, pero a partir de ahí empiezan las subpartidas con el tipo de producto a determinar un poquito más el detalle. Todavía hay mucho más, ¿eh? Esto es un ejemplo, pero todavía se desmenuza en 2 dígitos más, con más. Y a medida que vamos entrando en las subpartidas y pinchamos, el TARIC nos va diciendo qué es lo que nos hace falta, cuánto va a pagar, dependiendo del origen, dependiendo del destino, qué documentación, qué servicios de inspección tengo que pasar, qué homologaciones tengo que aportar. Pero en términos de comercio internacional nos quedamos con que es un lenguaje único, pero que de alguna forma tenemos que tratar de ajustar, ¿vale? O sea, no demos nunca por hecho de que la partida que comentamos es la misma que en el país de destino o de origen vamos a manejar, ¿eh? Esto es un condicionante muy importante. Esto es un ejemplo de lo que es un país como Nigeria,
desde el punto de vista del tariff, donde prácticamente todas las partidas ponen trabas y prácticamente casi todo lo que se pretenda exportar a Nigeria requiere de algo, ¿vale? Esto es un ejemplo obtenido del mismo producto a un país, cuando ese mismo producto, con el mismo código TARIC, nos podemos encontrar, como pasa con Mauritania, que no nos piden prácticamente nada, ¿vale? Entonces, como pueden ver, las diferencias son radicales, con la misma partida, con el mismo producto, ¿vale? Los condicionantes cambian por completo, país a país, mercado a mercado. Hemos identificado el producto, ya tenemos identificado, pero a la hora de los requerimientos nos encontramos con trabas desde el punto de vista aduanero completamente diferentes, ¿vale? Con costes también diferentes, que no están mencionados aquí, pero los costes, los aranceles, etcétera, etcétera, también son radicalmente diferentes. Por lo tanto, las aduanas no deben de ser una traba, son un elemento a tener en cuenta y a conocer, pero bajo ningún concepto debe de ser desmoralizador para nuestras operaciones de comercio internacional. Lo que tenemos que tener es un mejor conocimiento de esas necesidades, de esos requerimientos, de esas documentaciones, de esas homologaciones, ¿bien?, de esos etiquetajes, pero no deben de suponer un elemento desmoralizador dentro de las operaciones, sino que nos tiene que llevar a tener un mejor conocimiento, a reservar ese segmento que comentábamos dentro de nuestras reuniones, análisis, ¿vale?, estudios, etcétera, etcétera. Es una oportunidad de mejora continua. El mundo de las aduanas ha facilitado a muchas empresas mejorar el producto y a ser más competitivo, porque a medida que vas expansionando a cada uno de los mercados donde vendemos, de alguna forma incorporas más y mejores cualidades a ese producto, en definitiva, de mercado. Nosotros como DHL, a través de la página web que tenemos de Exporta con DHL, pues tenemos de forma gratuita, totalmente accesible para todos, no solamente información de tipo aduanero, sino también de apoyo a las exportaciones, a las importaciones. Tenemos toda la información a su entera disposición. Tenemos un apartado además muy interesante, especialmente en el apartado de aduanas, siempre es orientativo, pero muy útil, y especialmente le recomendamos ese acceso a la herramienta TAS, que es una base de datos de libre acceso también que hemos puesto como DHL, que da información básica, orientativa, pero a nivel mundial, sobre todo con los 65 países más importantes en el mundo, cuando queremos ver o hacer un pequeño análisis o estudio de mercado, qué pagan, qué no pagan, comparativa entre países, aranceles, posibles trabas, documentaciones, licencias, y también damos un aporte con nuestra propia experiencia como DHL de qué inconvenientes o ventajas te puedes encontrar en esos países respecto de ese producto que nosotros introducimos. Es una herramienta realmente buena que estamos recomendando y es de libre acceso, ¿vale?, donde estamos proporcionando muchísima información. Y bueno, pues eso es todo y ahora estoy a su entera disposición.